Una pregunta, chicos. ¿Qué es ser legítimo para ustedes? ¿Qué significa ser Original, legítimo? ¿Original? ¿Qué más es ser legítimo? auténtico, ¿Auténtico? ¿Qué más es digno, legítimo? ¿Digno? ¿Alguien más? Uno más. ¿Nadie único, más? vete. Único. Verdadero, verdadero. Ya, legítimo. Valioso. 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 Ya. Entonces, vamos a ver todo eso conlleva ser legítimo, pero vamos a verlo, la palabra legítimo desde el ámbito de ser digno de, ¿ok? Es como tú te ganaste de la manera que debías hacerlo, no de una manera que no debías, porque tú sabes que, digamos, tú puedes trabajar en un lugar, ¿no es cierto? Y puedes trabajar y ganar tu dinero legítimamente o ilegítimamente. ¿Qué es ganar algo ilegítimamente? Aprovechándose de otros, haciendo mal las cosas, pisando a otros para tú obtener algo. En cambio, hacer algo legítimo es que tú hagas de acuerdo a las normas que están establecidas y que no falles en ninguna de ellas. Entonces, por eso hablamos de legítimos. ¿Qué es legítimo entonces? Significa que son personas que se ganaron lo que tienen como correctamente, o sea, y que actúan correctamente, ¿ok? Entonces, ustedes saben que la Biblia habla de la armadura de Dios. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en la primera, ¿ok? Entonces, aquí está el cinturón, están las botas, está la espada, está el yelmo, el escudo, y este era ¿se me fue el nombre? La coraza. La coraza, exactamente. Entonces, cada serie vamos a hablar de una parte de la armadura, ¿ok? En esta parte vamos a hablar del cinturón de la verdad, ¿ok? El cinturón de la verdad y enfocado hacia hacerlo legítimamente, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Este es el episodio 1, cinturón de la verdad. Esta serie la basamos en 2 de Timoteo del 1 al 5, pero para esta charla en específico vamos a usar los versículos 4 y 5. Esto dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué se entiende por esto? Recién pasaron las Olimpiadas, ¿no es cierto? Y se acuerdan en las carreras de atletismo que a veces les paran y les lanzan así, empiezan a disparar algo como al cielo para enseñarles a los atletas que había una salida en falso. Y se cancela la carrera y ese atleta es expulsado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó con él? No está ganando la carrera legítimamente, por ende está siendo expulsado. En cambio, la carrera debe correrse legítimamente. Entonces, ese es el simbolismo que usa Pablo en este libro, al decir que un atleta debe ganarlo legítimamente. Otro ejemplo puede ser el uso de drogas, los esteroides, por ejemplo, que son prohibidos, ¿no es cierto? No es legítimo. Entonces, eso tiene mucho que ver con la verdad. La verdad es algo que te va a volver legítimo, ¿ok? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos soldados legítimos. De ahí viene la serie, ¿ok? Entonces, para ser un soldado legítimo, debemos tener bien puesta toda la armadura correctamente, como Dios nos manda, ¿ok? Entonces, por eso dice, ninguno que milita, habla de militares, de soldados, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. Quiere decir que Dios nos está llamando a ser soldados y que nos dediquemos siempre, principalmente, primero a sus cosas, ¿ok? Pero cuando estemos dedicados a sus cosas, dice, pero cuando estés ahí, tienes que hacerlo como yo te digo, no como tú piensas que es, ¿ok? Entonces, un poquito de contexto de lo que vamos a hablar en esta serie, ¿ok? Entonces, el cinturón de la verdad. El primer punto, ¿qué significa caminar en verdad? Si ustedes conocen, hay un versículo en que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si Jesús mismo es la verdad, él mismo es la representación de la verdad, ¿cómo vamos a caminar en verdad? Básicamente es siguiendo a Jesús, ¿no es cierto? Siguiendo al que es la verdad. Entonces, si tú quieres ser un soldado legítimo, verdadero, tú tienes que seguir a Jesús, a seguir la verdad, ¿ok? Entonces, Jesús es el único camino correcto, es el camino verdadero y es el camino que te lleva a la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie más llega al Padre si no es por mí. ¿Ok?
Entonces, caminar en la verdad significa caminar como Jesús lo hizo, caminar como Jesús nos enseñó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? 3 puntos acerca de la verdad. La verdad, incluso pueden decir Jesús o la verdad, pues son sinónimos, ¿no es cierto? Entonces puede ser la verdad nos afirma y nos aferra a la armadura. Entonces, ustedes se acuerdan que la verdad se simboliza como un cinturón. ¿Qué hace el cinturón? Te ajusta bien, ¿no es cierto? Se te hace que no se te caigan las cosas y es como en el centro de equilibrio donde está toda la armadura, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es lo que va a agarrarte bien a la armadura, lo que te va a permitir estar bien puesto esa armadura, ¿no es cierto? Entonces, podemos también leer Jesús nos afirma y nos aferra a la armadura, nos permite aprender y nos hace firmes en lo que Él nos enseñó, en la verdad. Y la verdad también es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es básicamente todo lo que Jesús enseñó escrito, ¿no es cierto? Entonces, esa es la verdad. El punto 2 es que nos mantiene en el camino correcto. La verdad nos va a llevar hacia un camino correcto, ¿ok? Y el 3 nos permite vivir en integridad. Ahora, ¿qué es la integridad? La integridad no es conectarse a la reunión, la integridad no es venir acá, la integridad va mucho más allá de eso, ¿no es cierto? La integridad tiene mucho que ver con no ser dos personas, ¿ok? Porque a veces nos gusta aparentar, aquí en el desencaja, en la iglesia, donde quiera que estemos, una cosa, pero en otros lugares somos otra, digamos así. Entonces el Señor quiere que tú seas verdadero, quiere que tú seas íntegro. Entonces, así como eres acá, así como eres en la iglesia o en donde quiera que estés, tienes que ser la misma persona, eh, refiriéndonos a caminar en integridad. O sea, no puedes venir acá a decir, yo no hago esto y luego salir y hacerlo. A eso se refiere, ¿no es cierto? Entonces, la verdad te ayuda a caminar en integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más aprendamos de Jesús a través de la palabra de Dios, más vamos a caminar en integridad, ¿ok? Entonces, y eso es algo que nos pasa a todas las personas, aún a los que estamos acá liderando, chicos, no es algo que, no es algo que se pasa así, o sea, eh, tienes que darte un proceso, o sea, tienes que caminar en un proceso paso a paso, que Dios vaya poco a poco transformando tu vida, ¿ok? Entonces, cada vez un poco mejor, a través de cómo vamos conociendo de Jesús, aprendiendo de la palabra de Dios y vamos desarrollándonos así como hijos, ¿no es cierto? Entonces no se sientan acusados si ustedes, yo chuta, ahorita sí me dijo esto y es verdad que ahorita estoy así, pero afuera estoy, yo que sé, saliendo a chumarme con mis compañeros de clase o lo que sea. Pero la idea no es juzgar, sino la idea es que ustedes recapaciten, piensen en eso y digan, tal vez este es mi llamado para dejar de hacer eso, para caminar en integridad, ¿ok? Entonces el cinturón de la verdad nos va a ayudar a eso, el caminar por Jesús, el caminar por la vida que Jesús nos enseñó, nos va a permitir eso. Pero el segundo punto que vamos a hablar es acerca de tomar lo bueno. Entonces, ¿qué dice aquí? Un correcto conocimiento de la palabra es la clave. Entonces, mientras más uno estudia la palabra, mientras más uno acepte lo que dice el Señor en su palabra, más va a aceptar la verdad, ¿no es cierto? Más va a conocer la verdad, porque a veces incluso también pecamos de ignorancia. O sea, a veces no conocemos que eso estaba mal y lo hacemos. Y luego de años leemos y ahí decía un versículo clarito diciendo que eso está mal y tú dices, chuta, pasé años así y años incluso conociendo de Dios, pero porque no estudiamos, no conocemos la verdad y fallamos. Entonces la clave es conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se aprende a través de las reuniones, de estas charlas, de leer la Biblia, de intimidad con el Señor, de buscar en YouTube prédicas, obviamente de personas correctas, ¿no? Que tengan una buena doctrina, y justo de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a los 3 puntos. El primero, esta charla va a estar un poquito corta, pero está chévere. El primer punto dice, para poder saber qué debemos tomar, es necesario conocer la verdad y vivirla. ¿A qué me refiero a eso? Tomar respecto a tomar lo bueno, ¿ok? Entonces, a veces es como cuando estamos así, ¿no? A mí me pasaba en el colegio, digamos así. Típico, va, yo qué sé, hay una fiesta o algo y yo sé que eso está mal.
Pero un compañero te dice, vamos, mijo, ahí te ahogas las penas, así, yo qué sé, de cualquier cosa que te pasó. Y dice, ahí te vas a sanar, así como que todo bien. Entonces, ¿es una verdad? ¿Esa es la verdad verdadera o es una mentira? Entonces, pero si es que yo conocía que en la palabra dice que no os embriaguéis, dice literalmente en un versículo eso, yo voy a saber que eso está mal, entonces le voy a decir que no, ¿me entienden? Pero si yo no conozco la verdad, ¿cómo voy a evitar eso? ¿Se dan cuenta? Entonces por eso es tan importante y por eso decía, el correcto conocimiento de la palabra es la clave. Y correcto es una palabra importante porque a veces queremos conocer la palabra a nuestro antojo o a nuestra interpretación. En cambio, el Señor quiere que lo conozcas correctamente, sin cambiar nada, ¿ok? Entonces, por eso dice la palabra, para saber qué tomar, o sea, qué es bueno y qué es malo, debemos conocer la palabra. O sea, si tú no sabes qué es bueno y qué es malo, ¿cómo sabes qué escoger? Eso es como un niño, digamos, que nunca ha probado el ácido y tú le haces así, y como no sabe, coge y se chupa y luego está fino. Sí, es una cara chistosa porque no sabe. Entonces a veces somos así porque no conocemos lo que es. Nos lanzamos directo a hacer algo sin antes consultar con la verdad, ¿no es cierto? Entonces Dios te está llamando a que si tienes dudas, si tienes preguntas acerca de un tema o estás haciendo algo que tú dices, chuta, ¿será que está bien? Tú tengas la libertad de buscar en la palabra la respuesta. Y también acá tienes personas que te podemos ayudar a encontrar eso, que te podemos guiar, porque a veces es bueno, mejor dicho, siempre es bueno pedir consejo cuando estás pasando cosas así, o sea, y con libertad, como siempre les decimos, aquí estoy yo, aquí está la Navi, siempre dispuestos a responder preguntas, a investigar juntos, a orar por ustedes para que Dios mismo les revele a ustedes cuál es la verdad, ¿ok? Entonces por eso es tan importante. Y ahora sí, el 2 es, obviamente debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Si uno se aferra a la palabra de Dios, no va a tener dudas al momento de que alguien te ofrezca algo o te diga, oye, pero una visita nomás, no pasa nada, ¿me cachas? O simplemente cosas como desobedecer en la casa, o simplemente cosas tan simples como, yo que sé, una mentirita y cosas así, pero la palabra es clara y dice que no debes mentir y punto, ¿me entiendes? Entonces, si tú conoces la verdad, vas a evitar caer en eso. Y la clave es que mientras más conozcas de la verdad, vas a estar más cerca de Dios. Porque vas a pecar menos, porque vas a conocer que no le agrada a Dios. Y ustedes saben que con Dios no se puede, Dios no puede evitar con el pecado. Entonces uno mientras menos peque, más está cerca de Dios. Entonces esa es la clave, ¿no es cierto? Chévere. Y el 3 dice, debemos reconocer que viene de parte de Dios y que es una falsa interpretación humana. En este tiempo hay muchísimas falsas interpretaciones humanas de la palabra de Dios, diciendo que muchas cosas que tal vez no vamos a entrar en detalles ahora, pero el Señor sí nos llama a tener una correcta revelación de la palabra. Una cosa es interpretación y otra cosa es revelación, ¿ok? Dios no quiere que interpretes la palabra, Dios quiere revelarte su palabra. Esa es la clave, esa es una gran diferencia. Interpretar quiere decir yo leo un versículo y digo, a mi conveniencia, ¿me cachas? Interpretar mal la Biblia digamos, Jesús convirtió el agua en vino, entonces puedo embriagarme. ¿Me cachas? Ese es un ejemplo de interpretación. Pero la revelación es que la Biblia te dice que no te embriagues y que culturalmente, históricamente, tomar un vino en su comida era como ahora tomarnos una Coca-Cola, es diferente. Y no se embriagaban porque la Biblia decía que no se embriagan, solo tomaban para tomar con sus comidas. Entonces eso no es pecado, ¿ok? Pero el pecado sí es embriagarse, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puede ser una mala interpretación de las escrituras. Por ejemplo, una mala interpretación humana puede ser acerca del amor. Cualquier amor es bueno, cualquier tipo de amor es bueno, de cualquier manera que sea, la diversidad y todo eso, ¿no? Que ahora te dicen eso porque la Biblia dice, no, pero es que el amor es bueno. Pero también hay una parte en la Biblia que es revelación que dice que solo hombre y mujer sean unidos y no hay nada que irse en contra de eso. Entonces es como
Interpretar es tomar un pequeño versículo y sacarlo de contexto totalmente y no estudiar la Biblia a través de una revelación del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que te va a revelar correctamente. ¿Sí? Entonces si uno no estudia, va a ser difícil aprender. Si uno no tiene comunión con el Espíritu Santo, no va a ser revelada la palabra de Dios. Y por eso hay veces que dicen, chuta, pero no entiendo. ¿Qué? También dirá así, a veces hasta las versiones más antiguas se cogen para no entender mismas, se ponen así a leer. Y es difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Señor, si quiere, como que la revelación venga a partir del Espíritu Santo. Y es increíble, porque de un solo versículo puedes pasar años y te vuelve a decir una palabra especial el Señor con ese mismo versículo y diferente cada vez. Y es increíble, o sea, la sabiduría de Dios es impresionante. Entonces siempre va a haber algo nuevo. Pero ese nuevo viene por el Espíritu Santo. O sea, si uno no está con el Espíritu Santo, no va a ser revelada la verdad. Entonces, la verdad no es solo leer el libro, la verdad es leer y orar. O sea, pedirle al Espíritu Santo que haya revelación. Entonces, esa es la clave. Ok, entonces aquí vamos a ver un versículo y dice, Mateo 13, 47 al 48. El reino de Dios aparece en una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de peces. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar el pescado bueno del malo. Guardan el pescado bueno en una canasta y tiran el pescado malo. Entonces, ¿qué podemos entender de eso? Que no todo lo que nos dicen es bueno, no todo lo que escuchamos en todo lado es bueno. Aún nosotros, que gracias a Dios estamos guardando lo más posible por el Espíritu Santo la doctrina, aún nosotros podemos fallar en cuanto a alguna enseñanza, porque somos humanos, o sea, no tenemos una sabiduría eterna como Dios, que Él no se va a equivocar nunca. Entonces, por eso es tan importante que ustedes personalmente aprendan también por su cuenta, ¿no es cierto? Entonces, no digo que está mal escucharnos de nosotros, obviamente no está mal escuchar la predicación, pero está mal confiarse demasiado en cualquier persona y que te diga cualquier cosa y que tú no revises eso en intimidad con el Señor. O sea, y eso siempre les decimos, o sea, cuando escuchen una palabra acá, pídanle al Espíritu Santo que les revele a ustedes esa palabra. O sea, que en ustedes quede y se haga, que dé fruto, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué sirve solo escuchar, pero si no da fruto? Entonces, eso viene a través del Espíritu Santo, que viene en comunión con Dios. Entonces, todo es un ciclo, ¿no? Entonces, siempre el Espíritu Santo es el que va a mostrar, tú aprendes, escuchas, pero vas ahí a reaprender con Dios, que Dios mismo te diga las cosas también. Entonces, peor aún, lo que escuchamos en el mundo es bueno, o sea, puede haber cosas buenas, pueden haber buenas enseñanzas, pero hay que saber discernir lo bueno de lo malo. O sea, te pueden decir, no, es que eso está bien porque todo el mundo lo está haciendo, que no pasa nada, que no te trae nada. Ahora hay un montón de cosas que pueden evitarte cosas malas con eso y te lo pintan bien, te lo dicen que es algo bonito, que te va a hacer sentir bien, que es algo legal. Ahorita ya están legalizando la marihuana, entonces ya empiezan así, ¿no? Que dicen, ya es que es medicinal. Entonces ya poco a poco cada vez se va legalizando cosas que antes bíblicamente son pecado, ¿no es cierto? O sea, literalmente, hablamos del aborto, por ejemplo, ahora totalmente legal, y acá en Ecuador ya se está despenalizando. Entonces, el Señor te dice, no todo lo que escuches está bien. O sea, no todo lo que te digan está bien solo porque otro te dijo. O sea, tú vea la palabra y mira qué es lo correcto, ¿me entienden? Entonces, ahí tú vas a aprender la verdad. Porque lindo te pintan que va a salvar vidas, que no sé qué, cualquier cosa. Pero ¿qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios de eso? No está bien. O sea, eso no es así. Entonces, la verdad es de verdad aprender la palabra de Dios sin cambiarla a nuestra conveniencia, sino literalmente cómo está, sin cambiar ni un solo punto ni una coma como Dios la escribió. Amén. Entonces, así hay que ser. Entonces estos peces están buenos, ¿ya? Estos sí cojo, los demás los boté, ¿ok? Pero estos peces están buenos, eso sí puedo comer. Ok, el siguiente. Entonces todo eso es parte del cinturón de la verdad. Saber la verdad, la correcta verdad, es tener un buen cinturón puesto en la armadura de este soldado, ¿ok?
El punto siguiente, y este es el último, dice, cuidando la palabra legítimamente. Y ahí que puse, la sana doctrina es un privilegio. ¿Cuántos he escuchado hoy? Creo que todo el mundo hemos escuchado de un montón de supuestas iglesias cristianas que ahorita están predicando cualquier cosa, o sea, y ya el mensaje se ha cambiado. Y la gente crece un montón en esos lugares porque les dicen lo que quieren escuchar. Gracias a Dios, acá tenemos el privilegio de escuchar lo que Dios dice, no lo que queremos escuchar. Porque nosotros como hombre queremos escuchar libertinaje, queremos escuchar cosas que no sean duras, pero la palabra de Dios sí es fuerte, o sea, la palabra de Dios es clara y fuerte y nosotros tenemos que obedecer por amor a Dios, ¿ok? No por nada más, por amor a Dios. Y eso es lo que queremos guardar en nuestro movimiento y es una palabra que vino al equipo de liderazgo que tenemos de movimiento, este es 2 de Timoteo, y es decir que los desencaja somos soldados legítimos, ¿ok? Somos soldados que guardan la palabra de Dios sin cambiar nada. Entonces, debemos reflejar esto. Entonces, así como nosotros lo guardamos, también debemos reflejar esto en nuestra vida diaria, ¿ok? No hay cómo cambiar la palabra de Dios, eso es imposible. Por eso les digo, y con toda confianza, vaya y pregunte, ¿no entiendes? Vaya y pregunte, como vaya, investigue, lea la Biblia, pregunta a tu pastor, lo que sea, pero que Dios mismo te revele y te prometo que te va a decir lo mismo. O sea, y les estoy poniendo versículos que avalan todo lo que estoy diciendo. Entonces, ahorita Efesios 4:14, no sé si alguien pueda buscar, por favor. Y 2 de Corintios 11:15. Son versículos un poco fuertes, pero que son necesarios conocer. Y más en estos tiempos que se han levantado muchos en contra de la sana doctrina que está escrita en la palabra de Dios. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, es que esta versión es horrible, o sea, es la versión que a mí me gusta, pero ya, es que dice una palabra, dice por estratagema, no sé qué es eso, de hombres que para... Sí, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. TLA, por favor, cacho. Esa fue Reina Valera Yo tengo, 1960. sí, a eso me refiero, que a veces es difícil entender, pero Dios mismo, gracias a Dios tenemos otras versiones que no cambian el mensaje, más bien solo lo escriben de una manera que podemos entenderlo en la actualidad. Entonces, aquí dice Efesios 4:14, en NTV dice, entonces ya no seremos inmaduros, ¿ok? Eso es clave, ya no seremos inmaduros. El inmaduro se convence de cualquier cosa. No, ya no seremos inmaduros como los niños. ¿Qué pasa con los niños? Cualquier cosa le dices y se creen, ¿no es cierto? A veces, o sea, es como, tú puedes decirle, ¿sabías que, yo que sé, que los pájaros vuelan porque tienen propulsión aerodinámica? Cualquier tontera, así, te inventas. Y los niños se van a quedar así, wow, me cachas como bien, así como este man sabe full, así, ¿no es cierto? Porque ignoran el tema. Pero dice que no tenemos que ser así. ¿Y cómo no tenemos que ser así? Aprendiendo la palabra de Dios, que es lo que vimos antes. Si sabemos la verdad, no vamos a ser inmaduros. ¿Ok? Entonces voy a repetir. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Hay nuevas corrientes de enseñanzas que están saliendo hoy, como el cristiano, la doctrina de la prosperidad, el progresismo, todos estos que se llaman cristianos, pero están cambiando la sana doctrina. ¿Ok? Nosotros en Desencaja creemos en la doctrina sana y santa. ¿Ok? Dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Eso es increíble. O sea, ustedes han visto. Entonces, nos debemos cuidar de la mentira. Es full impactante lo que dice. Dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que incluso parecen la verdad. ¿A cuántos le han dicho así cosas que tú dices, wow, o sea, tiene full argumentos, así, tiene full lógica lo que dice y de verdad parece verdad, ¿no? En la universidad, por ejemplo,
Ahí pasa full eso, pasa full. Dicen, no, es que el que no tiene sentido creer en Dios por esto, porque hay un montón de estudios de no sé qué, y se inventan cualquier cosa para decirte que tú estás mal y que la verdad es otra, ¿no es cierto? Pero nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y es la única verdad que vamos a creer. Amén. Chévere, entonces dice, no vamos a dejarnos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras. Y obviamente acá esto es palabra de Dios, o sea, no es del Evangelio según Marco Rueda, es Efesios 4:14. Entonces, de verdad, no es mis palabras de esto. Dios les dice eso, o sea, es su palabra de Dios por ustedes. No se dejen llevar por personas que intenten engañarles. Y estoy seguro que va a haber mucha gente que les va a querer engañar, porque así es el mundo. Y el enemigo usa a las personas para engañarnos y alejarnos de la verdad. Entonces nosotros tenemos que tener full cuidado. Ok, Cami, por favor pueden leer el 2 de Corintios 11:15. Ella dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. ¿Ya? Ok. Esta versión nos da más claridad. Dice, entonces, y es un poco fuerte, entonces es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos del bien. Sin embargo, al final ellos recibirán el pago por sus obras. Y esto es increíble. Siervos de Satanás. Hay personas que están siendo usadas por el enemigo que no se dan ni cuenta. ¿Se acuerdan cuando Pedro quiso defender a Jesús de que le lleven a crucificarse y Pedro le cortó la oreja a un soldado romano? Y Pedro le decía, no, Señor, ¿cómo te van a hacer eso? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Porque ese no era Pedro, porque Pedro no sabía la voluntad de Dios y estaba siendo usado por el enemigo para evitar que se cumpla el propósito que Jesús debía cumplir. Y hay veces que nosotros estamos siendo usados por el enemigo, diciendo mentiras a personas o creyendo las mentiras del enemigo a través de personas, pensando que son siervos de Dios. Aquí dice, son siervos de Satanás que aparecen como los siervos del bien. Entonces hay un montón ahora de pastores. Recién mi pastor me dijo, hay una iglesia que eran cristianas y están siendo dirigidas por una llamada pastora, entre comillas, que se declaró atea. Y es una estupidez, o sea, es una locura, así, porque es como, o sea, y es una iglesia gigante, de un montón de personas que van, y esta señora se declaró que no cree en Dios, pero lo que hace es enseñar la moralidad, los valores que dice en la Biblia, pero dice que no existe un Dios. Es así de impactante lo que está pasando en estos tiempos. Por eso hay que tener mucho cuidado donde estamos yendo, chicos, aquí, a qué palabra estamos escuchando, ¿no es cierto? Entonces, sí es una palabra un poco fuerte, pero es necesaria para estos tiempos, porque yo sé que todos ustedes, de alguna manera, hemos sido bombardeados por el enemigo diciéndonos mentiras. ¿A quién les han dicho mentiras acerca de Dios? A mí sí, todo el tiempo, ¿no es cierto? Les han dicho que Dios es malo, que Dios no te ama, que ya no existe eso de Dios, que ya es del pasado, que el matrimonio ya para qué, ya no existe, para qué vas a tener hijos, muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso no viene de parte de Dios, son mentiras del enemigo que pone en la gente. Y Él quiere poner eso en tu corazón para que tú te alejes de Dios. Pues nosotros debemos cuidar esa verdad. Entonces el 3 dice, luchando con fidelidad. Y con este versículo acabamos. Pues no, 3 dice, amados hermanos en Cristo. O sea, todos nosotros, amados hermanos en Cristo. Hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles. O sea, y yo también, Marco Rueda, como su líder de Desencaja, también quiero pedirles esto. Les pido de todo corazón. Luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros luchemos y defendamos la enseñanza. Así nos baneen, así nos tilden de locos, de contraprogreso, de homofóbicos, de lo que sea. Y no tengo miedo de hablarles así de temas como estos, porque yo no cambio la palabra de Dios. Y aquí en Desencaja vamos a guardar una sana doctrina.
Entonces, luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado. Que Dios ha dado, no que los hombres han interpretado, solo que Dios ha dado. Y lo que Dios ha dado es la palabra de Dios, nada más que eso. Amén. Entonces, ponerse el cinturón de la verdad es cosa seria. Por eso el Señor hace una analogía de que es un soldado. ¿Y qué hace un soldado? Tiene que luchar, tiene que dejar su vida por su país, por su reino, ¿cierto? Si tú quieres ser un soldado legítimo, debes cumplir la verdad legítimamente. Debes luchar y defender esa verdad. Ahorita mismo, chicos, no sé si se enteraron lo que está pasando en Afganistán. Los palestinos tomaron el poder y ustedes saben que los palestinos son terroristas, musulmanes extremistas. Para ellos es una bendición matar cristianos. Y cristianos ahorita están perdiendo su vida ya. Cristianos y mujeres en general, ¿no es cierto? Y personas que se vayan en contra de sus creencias extremistas. Imagínense cómo ellos luchan hasta el final por defender la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos por ahora es fácil, chicos. Gracias a Dios no estamos en un país como ese, que trae ese tipo de cosas, que literalmente tienes que dejar tu vida. Recién también les comenté acerca de un pastor en Corea que había sido matado en la horca públicamente por haber fundado ni sé cuántas iglesias cristianas. Y él estuvo dispuesto a entregar su vida por amor a Dios. Pero gracias a él fueron salvos cientos de personas. Y ahora él está con Dios y está mejor que nosotros. Porque esa es la bendición más grande, podría estar con el Señor. Entonces luchen y defiendan la enseñanza, donde quiera que estén. Siempre y cuando guardando el amor, guardando el respeto. O sea, no quiero decirles tampoco que les vayan a dar de bibliazos a la gente. No es así. O sea, ¿cómo se lucha? ¿Cómo lucha un verdadero cristiano? Dando amor, enseñando con amor, enseñando que nosotros no les vamos a responder fuerte cuando ellos se estén burlando de nuestra cara. Jesús dice que tenías que poner la otra mejilla si es que hay un enemigo que te está golpeando, porque esa es la lucha. Y esa es la lucha más fuerte y es de valientes. Pues el Señor está llamando a que tú seas fuerte y valiente. Fuerte y valiente no es sinónimo de que te des puñetes, es sinónimo de que tú aguantes cualquier cosa por amor a Dios. Y hay muchos testimonios de gente que años se aguantó que una persona se le burlara, que haga chistes obscenos acerca de Jesús, de cosas así, y que ahora terminó siendo pastor o algo así. Esa misma persona que se burlaba. ¿Pero por qué? Porque ese cristiano nunca le dijo nada y le dijo te amo o le bendijo aún en medio de esas cosas. Y eso es más fuerte, es más difícil que dar un puñete, porque facilito es dejarnos llevar por las iras porque se burlen de nosotros. Pero lo más difícil es tratar con amor a esos enemigos. Pero Dios dice que hagas eso. Como Jesús murió por todos nosotros, hasta nosotros le tuvimos parte de la culpa de que Él haya fallecido de esa manera tan horrible en la cruz, ¿no? Porque también fue por nuestros pecados. Pero a Él no le importó sufrir todo lo que sufrió. Lo que te pide a ti es muy poco, al lado de lo que Jesús hizo por ti. Amén. Entonces vamos a luchar por defender esa verdad. ¿Sí? Amén. Chévere, chicos. Qué bueno, espero que el Señor les haya hablado mucho hoy.